Bien, habiendo hecho entonces esta tercera consideración, pasamos a la cuarta y última, que es el examen de los proyectos de interrupción voluntaria del embarazo que se presentaron en el año 2018 y en el año 2019. Como digo, me parece que los proyectos suponen un importante cambio de paradigma en cuanto a la consideración de estos aspectos, porque plantean el tema del aborto no como una excepción, como una última ratio, sino como un derecho. Hasta las 14 semanas existe un derecho a interrumpir el embarazo de manera libre y frente a determinados supuestos más allá de ese momento. Lo importante entonces es que si nosotros consideramos a la posibilidad de interrumpir el embarazo como un derecho, es claro, y esto es lo que surge de los proyectos, que no hay ninguna referencia al nasciturus, al feto. Y esto es importante porque ya científicamente, de acuerdo con lo que hemos dicho en nuestro primer audio, no hay duda que desde el momento de la singamia hay un ser distinto, mucho más a partir de la 14 semana, es decir, de los 3 meses y medio, y aún en los supuestos en los que se admite el aborto más allá, bueno, no hay ninguna duda de que se está ante un ser humano. Entonces, el hecho de que no haya referencia al nascituru, ni tampoco que haya referencia a las normas constitucionales, convencionales e infraconstitucionales que aluden en nuestro ordenamiento jurídico al derecho a la vida desde la concepción, está revelando entonces este cambio de paradigma. Acá me parece que los proyectos omiten hacerse cargo de esta cuestión. Yo creo que esto es interesante para que ustedes reflexionen, ¿no? Plantearlo, como plantean estos proyectos, como un derecho y no hacer ninguna referencia a esto que en la semántica de la jueza Argibay constituye un severo conflicto de intereses, es decir, de que hay por lo menos derechos o intereses en juego. Bueno, está planteando está mostrando que estamos ante un paradigma distinto, y yo creo que ese paradigma no da cuenta de este hecho científico de la vida desde la concepción, que merece una consideración, por lo menos merece una consideración. Por eso es que en el texto yo digo que escamotea los proyectos escamotean ese severo conflicto de intereses al que hace referencia Argibay. Es decir, están presentando algo que vamos a ver más adelante en interpretación como fácil, como un caso fácil, un caso que no lo es. ¿Por qué es tan debatido el tema del aborto? ¿Por qué les parece a ustedes que es tan debatido? Bueno, justamente porque es un caso difícil, es un caso complejo, porque enfrenta a dos derechos fundamentales, por lo menos. Entonces, si yo legislo como si uno de los derechos no existiera, entonces estoy haciendo fácil una cuestión que de suyo no lo es. Se puede, en los proyectos de 2018 y 2019, está permitido el aborto o la interrupción del embarazo más allá de los 14 semanas en caso de violación. O con las mismas características que hemos ya señalado respecto del proyecto de Código Penal. Por lo tanto, lo que se ha señalado al respecto vale también para aquí. También se alude a la posibilidad de riesgo de vida y de salud de la madre. Es decir, que se mantiene el supuesto que también se ha estudiado, pero más allá de las 14 semanas. Ahora, esto es importante porque desde el punto de vista médico, es decir, desde el punto de vista científico, hasta la semana 22 cabe hablar de aborto. A partir de la semana 22, técnicamente, de acuerdo con lo que
señala la Organización Mundial de la Salud, como el feto ya alcanza los 500 gramos, entonces ya es técnicamente viable extrauterinamente. Con la ayuda de la tecnología actualmente existente, se podría producir lo que conocemos como una inducción del parto y podría entonces nacer una persona y si la ciencia lo acompaña, podría salvaguardarse su vida. De modo tal que más allá de las 22 semanas, como dice la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia, en rigor se está ante la destrucción de un feto y no ante un aborto. Por tanto, la posibilidad de llevar adelante, como decía el anteproyecto de 2018, más allá de las 14 semanas, sin establecer ningún distingo de tiempo, enfrenta esta complejidad que estoy señalando yo desde el punto de vista científico, ¿no? Es decir, que hasta la semana 22 estaríamos hablando de aborto, después no. Y por lo tanto, si el proyecto permite el aborto después de la semana 22, es decir, sin límites de tiempo, en rigor está incurriendo en una no comprensión de lo que es el fenómeno científicamente comprobado de la evolución del feto, ¿no? Que ya no estaríamos ante un aborto, se estaría ante una destrucción de un feto, que es algo evidentemente mucho más grave, o por lo menos que tiene otra connotación. Eso creo que es importante tenerlo presente para que ustedes reflexionen sobre ese punto. El proyecto habla de la inviabilidad, es decir, sería el tercer supuesto: violación, riesgo de vida y salud de la madre, e inviabilidad de la vida extrauterina. En el supuesto de inviabilidad de la vida extrauterina queda también autorizado el aborto más allá de las 14 semanas. Este es el típico supuesto de la anencefalia, que es un caso que estudiamos en particular en el libro y que por lo tanto no voy a mencionar aquí. Es el caso de cuando un feto carece de los hemisferios cerebrales, es decir, el feto se desarrolla íntegramente, completamente, salvo esto. Y eso es lo que le impide luego tener una viabilidad extrauterina. Ahí en este caso estaría permitido. Pero este supuesto plantea un problema. Es más o menos el que cualquiera de nosotros conoce bien. Muchas personas que ya han nacido por diversas cuestiones médicas o de enfermedades pueden ser inviable, obviamente, extrauterinamente, y pueden tener pocos meses incluso de vida garantizados, pero eso no autorizaría en línea de principio a su muerte, autorizaría su muerte o permitiría su homicidio, ¿no? Creo que esto es un tema importante para reflexionar, a ver qué opinión tienen ustedes al respecto. El proyecto también hace referencia a la objeción de conciencia. No la permite a nivel institucional, sí la permite a nivel personal. Es decir, una institución, un hospital, una clínica que asuma desde el punto de vista de su ideario la defensa de la vida desde la concepción, y por lo tanto le resultaría algo que contradice sus principios, la posibilidad de aborto, no podría mantener esa objeción de conciencia de carácter institucional. La jurisprudencia de la Corte norteamericana, de la Suprema Corte, ha aceptado la objeción de conciencia institucional. En un famoso precedente, Hobby-Lobbitt así lo ha declarado en fecha relativamente reciente. El anteproyecto de 2018, como dije, sí admitía la objeción de conciencia siempre que se hubiera presentado por escrito y a título individual.
salvo cuando la atención médica fuera impostergable. Este es un tema también complejo, porque la objeción de conciencia individual constituye uno de los derechos más fundamentales dentro de los fundamentales derechos humanos que tiene la persona humana. La Corte Suprema y la legislación, tanto nacional como comparadas, han sido categóricos en la defensa de esa posibilidad de que cada uno autónomamente actúe de acuerdo con sus convicciones. El caso Portillo, por ejemplo, y el propio caso Fall, en algunos de sus párrafos hacen mención de ello, así como podemos señalar el artículo 19 de la Constitución. De ahí que esta posibilidad de que ante un caso de necesidad médica impostergable una persona no pueda ejercer su objeción de conciencia resulta problemática, y es algo también que merece una reflexión, sobre lo cual me gustaría que ustedes mediten.